trabajo. Claro, si lo pensamos, la mayor parte del tiempo no la pasas en la capilla de la iglesia ni haciendo nada de lo que podíamos llamar actividades cristianas según ese punto de vista de distinción entre lo sacro y lo secular. La mayor parte de las horas las pasamos en lo que es nuestro empleo, ocupación normal. Sin embargo, poco pensamos sobre ello. Es simplemente entra en el ámbito de la necesidad, lo que no tienes más remedio que hacer, ¿no? O sea, que es algo que se da por supuesto, ¿no? En ese sentido, uno echa de menos muchas veces, no solamente desde el púlpito, sino en otros ámbitos de la iglesia, más reflexión sobre por qué trabajamos mismo, ¿no? El para qué. Vimos algo del sentido mismo en la creación, vamos a recordar primeramente, pero quiero verlo hoy desde una perspectiva también neotestamentaria, ¿no? Mencioné la otra vez cómo desde el propósito de Dios mismo, de su designio, estaba también el ocuparnos nuestras propias manos, como vamos a ver, pero todo tipo de labor o trabajo en el propósito de ese Dios que obra desde el principio. Él produce la creación y si bien descansa en el séptimo día y declara que esa creación es buena, vemos que a Dios le encarga al ser humano, ¿no? Tras su creación, que se ocupe en el huerto, en el Edén, en el paraíso, en desarrollar todo aquello que le había dado como regalo la tierra, ¿no? Y la ocupación que tenía para cultivarla, ¿no? Para extenderse sobre la faz de este mundo. Y por lo tanto, hay, como se ha dado en llamar, a veces incluso un mandato cultural, ¿no? En los términos en que se expresa en el Génesis. Vamos a leer el texto, aunque creo que lo mencioné la otra vez, de punto de partida del relato de la creación. Está en el capítulo que lleva el número 1, el primero, pero en el verso 28. Dice así en Génesis 1:28, leo de la Reina Valera del 60. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y a continuación le habla de cómo le ha dado toda planta a la tierra para que dé fruta, ¿no? Las bestias del campo y todo lo ha hecho bueno en gran manera. Ese versículo 28 generalmente muchas veces en la tradición católica se ha visto como una especie de mandamiento individual, ten cuantos hijos cuanto puedas, ¿no? Y se consideraba la parte de procreación como el sentido mismo del matrimonio. Pagan el salto, digamos, al capítulo 2 y consideran que ese es el sentido católico del matrimonio. Siempre la teología tradicional católica entiende, a diferencia de la protestante, que el propósito fundamental del matrimonio es la descendencia, cumplir ese. Mientras que en la tradición protestante siempre se hablaba que había otro propósito, ¿no? Que no era, en primer lugar, ¿no? El de la descendencia. Eso no solamente tiene consecuencias, claro, en la visión de la anticoncepción, ¿no? En muchos terrenos, ¿no? Sino también en la cortedad de miras, ¿no? En cuanto a lo que se ha dado a llamar este mandato cultural, que no solamente es la descendencia. Ahora, curiosamente, estaba leyendo esta semana cómo está cambiando la reflexión que maltusiana que hubo mucho tiempo de que habíamos demasiados en este planeta, ¿no? Y que no iba a haber. Ahora de repente ha surgido la cantidad de especialistas que están diciendo todo lo contrario, ¿no? Que ha habido un decrecimiento de la población preocupante, incluso fuera de nuestro propio contexto, que es en el que menos descendencia hay, ¿no? El promedio es cada vez más alarmantemente bajo y decía los que leía las entrevistas que incluso los inmigrantes no van a salvar o sea, el porque se adaptan al modo de vida occidental. Entonces, aunque en sus países de origen tuvieran grandes familias, ¿no? Parece que cuando vienen a Occidente lo que hacen es reducir considerablemente el número de hijos de tal forma que no se mantiene el equilibrio que permita en un futuro en el cual pueda mantenerse la población mayor, envejecida por parte de ello. Pero aparte de toda esta cuestión, ¿no? Encontramos como se habla en primer lugar del cultivo de la tierra. Ese es el origen de la palabra alemana que viene generalmente así tanto al inglés como al castellano, de cultura, ¿no? Un término muy difícil de definir y que se da muchos equívocos. Cuando hablamos de cultura, claro, generalmente pensamos en las artes, ¿no? En actividades creativas que tienen que ver con la estética, ¿no? Pero no pensamos en el trabajo de cultivar la tierra. Claro, originalmente era ese el sentido. Cultura era el cultivar la tierra. Por eso
es que se llamaba tradicionalmente a este texto el mandato cultural, claro. No se refería en primer lugar a la tarea artística, a cómo poder desarrollarse estéticamente, ¿no?, la creatividad humana, sino que era simplemente el trabajo, la labor que tenía que hacer el ser humano. Claro, se hizo mucho énfasis entonces a partir de la reforma en que este mandato estaba vigente, ¿no?, que no solamente era para el principio, para la creación, sino que pertenecía a lo que podríamos llamar hoy el orden de la creación, ¿no? El orden de la creación es algo muy importante siempre en la teología, porque hay que distinguirlo siempre de lo que llamamos el orden de la salvación. Estas dos cosas se confunden muchas veces en teologías como la católica, ¿no?, donde, por ejemplo, el sacramento, que es el matrimonio, viene porque no distinguen, ¿no?, lo que es el orden de la creación, un don que da Dios a la humanidad común, ¿no?, a creyentes, no creyentes en la creación, y que por lo tanto se constituye en ese orden de la creación con su validez en sí misma, ¿no?, por la creación. No es la Iglesia la que otorga el matrimonio, la que consagra, la que produce, la que reconoce, la que le da identidad al matrimonio, sino que pertenece al orden de la creación. En la Iglesia Católica, como sabéis, el matrimonio es un sacramento, pertenece, digamos, al ámbito de lo que la Iglesia realiza, ¿no? De tal forma que durante mucho tiempo, claro, países católicos como el nuestro, no había matrimonio civil, ¿no? El único matrimonio era el de la Iglesia, claro, porque el propio sentido del matrimonio dependía de la Iglesia, no dependía de un orden civil, ¿no? Y por eso no existía ese vínculo, ¿no? Claro, la confusión siempre de estos terrenos ha sido una asignatura pendiente, por utilizar el famoso término de la película de Garci, ¿no? El señor Grau, que le recuerdo siempre con mucho cariño y echo de menos sus conversaciones cuando iba a Barcelona siempre con él, y solía decir que había dos asignaturas pendientes en el mundo evangélico, ¿no? Uno era la creación y otro era el reino, ¿no? Él siempre decía que estas áreas doctrinales de la teología no acababan de estar claras en el mundo evangélico y había mucha confusión. Y solía en los últimos años hablar bastante sobre esos temas, ¿no? Y no solamente hablaba del matrimonio y cómo se había dejado de entender que eso es una realidad de la creación común, en general, que no pertenece al ámbito de la Iglesia, sino también, claro, hablaba del trabajo, de la política, de muchas áreas de lo que se denominaría aquí la cultura. Para entendernos en el tema, voy a recurrir esta vez a otra terminología de otro autor, ¿no?, que es un clásico esta vez de este tema, ¿no?, del cristianismo y la cultura, ¿no? Este hombre fue profesor en Nueva York, principios del siglo pasado, ¿no? En los años 50 publica este libro, Niebuhr. Reinhold Niebuhr era de origen alemán, como el nombre sugiere, pero afincado en Estados Unidos por emigración. Y fue un hombre que tuvo mucha influencia en este seminario muy liberal desde principios del siglo XX, que era el seminario Unión, ¿no?, que unía diferentes denominaciones históricas protestantes, ¿no?, y donde hubo un gran número de herejes, ¿no?, a lo largo de los años, pero que también había pensadores bastante independientes, ¿no?, como este hombre, ¿no?, que era bastante curioso su trayectoria, ¿no? Y él tiene un famoso libro que ha hecho historia, ¿no? Siempre que se habla de cultura se menciona ese libro, que se llama Cristo y la cultura. Es un libro de la década de los 50 que tiene una distinción que nos resulta útil simplemente para clasificar un poco las ideas, ¿no?, ordenar el pensamiento, ¿no? Él dice que hay como tres modelos, bueno, muchos lo ampliarían luego a 4 o 5, porque de hecho el tercero se lo subdivide el mismo en otros aspectos de variantes que tiene el mismo. Pero vamos a recurrir a lo básico, a lo sencillo para entenderlo, ¿no? El primer modelo que él observa históricamente es el de Cristo en contraposición y oposición a la cultura. Este modelo, claro, no solamente lo ve en el ideal eremita, ¿no?, del que se iba a la cueva, ¿no?, desde los primeros siglos del cristianismo para escapar del mundo, ¿no?, sino también en todo el modelo monástico, ¿no?, que búsqueda de una vida en Cristo fuera de la cultura entendida como la sociedad humana. Esto ha tenido un resurgimiento, curiosamente, en lo que llaman ahora los católicos la opción benedictina. No sé si habéis oído hablar, pero hay un libro de un famoso pensador, muy difundido también en español, ¿no?, que te habla de que los católicos están cometiendo un error ahora politizando todo su actividad en el mundo, ¿no? Y hay algunos católicos conservadores, ¿no?, gente tradicionalista, que dice que ha sido un error toda esta actividad, estos movimientos que se han unido a partidos populistas,
anabautistas que están buscando cambiar todas las leyes, ¿no?, que hay en las sociedades seculares, y que lo que tienen que seguir es la opción benedictina, ¿no? La opción benedictina, explica el famoso este libro, es que los benedictinos, por lo visto, cuando comienzan como orden, había también ya estas corrientes, ¿no? Una corriente más política que buscaba la transformación, otra corriente más oficial, y optaron por una tercera vía que le llamaban la benedictina. Y algunos están pues resucitando un poco este punto de vista, ¿no?, de Cristo frente a la cultura, en que te dicen que la verdadera diferencia es si te apartas, claro, si te separas, si finalmente rompes con ese esquema y muestras que el cristianismo es otra cosa, no tiene nada que ver con lo que la sociedad conoce o entiende. En nuestra versión protestante, claro, el movimiento más cercano a esta postura que él utiliza como ejemplo mismo como alemán es el movimiento anabautista, ¿no? O sea, él analiza bastante profundamente por su trasfondo lo que fue ese pensamiento y acción y cómo evoluciona históricamente hasta su propia época. El movimiento anabautista es muy diverso, o sea, de hecho unas cosas que observa él mismo y luego estudiosos que hay bastantes de ahora del tema anabautista, hay como para entendernos de izquierdas y de derechas, ¿no? O sea, hay unos anabautistas que son muy radicales y que acaban conectando hasta, según dice Niebuhr, con el comunismo, ¿no?, luego en el siglo XIX, ¿no?, y que llevan Munzer y todos estos principios radicales del anabautismo a una visión prácticamente marxista, ¿no?, de las cosas. Y luego hay como, o todo lo contrario, para que nos entendamos, la opción Amis, ¿no? O sea, este tipo de anabautistas menonitas, ¿no?, que se apartan de la sociedad y crean estas comunidades autogestionadas, autóctonas, ¿no?, en las cuales se crean como modelos de producción, ¿no?, y de subsistencia independientemente del mundo, y se busca ese ideal, ¿no? Esto se mantiene hasta muy avanzado el siglo XX, no solamente los Amis lo tienen, ¿no?, sino que hubo movimientos como dentro de los evangélicos radicales, ¿no? Jim Wallis, por ejemplo, fue uno muy conocido fuera del mundo ya menonita, que intentaba también mantener en Washington y editando una revista, uniendo este pensamiento, esta idea autogestionaria, ¿no?, finalmente, de no solamente rechazar el ejército, el gobierno, mucho de lo que es el ámbito de lo social, sino crear una comunidad alternativa radical. Y hay muchas personas que les atraen. Si observáis, hay muchos evangélicos, sobre todo en lo que se deben llamar los evangélicos radicales, que tienen siempre esta simpatía profunda, ¿no?, por esta postura anabautista. Sin embargo, como Niebuhr muestra, hay grandes problemas, ¿no?, en esta visión de Cristo contra la cultura, claro. Primero hay una demonización del mundo, de lo que es la creación hecha como buena, como si realmente Dios ya no tuviera su ámbito. Él cita varios textos de la confesión de fe anabautista más famosa del siglo XVI, ¿no? Y en esta confesión de fe se dice literalmente que está en manos del diablo, o sea, el mundo. O sea, literalmente se demoniza con todas las palabras el ámbito secular, y se muestra que la única opción, claro, cristiana de seguir a Cristo es apartándose de él, separándose de él. Claro, desde ese punto de vista, el trabajo tendría sentido en la comunidad cristiana. Entonces surge todo el modelo comunitario, ¿no? Curiosamente, es una de las cosas que no subsistió, por ejemplo, del llamado movimiento de la gente de Jesús, de la Revolución por Jesús. Cuando los hippies se convierten, a principios de los 70, ya hay todo este movimiento resurgir evangélico dentro de la juventud, ¿no? Surgen comunidades de vida. Aquí en España las conocimos, ¿no?, en Burgos, Santander, muchos sitios que hay comunidades de vida que luego llegan bajo influencia menonita también y anabautista a convertirse en comunidades de este estilo, ¿no?, que había surgido, ¿no? Pero curiosamente fue uno de los modelos que ha entrado en crisis luego con el paso de los años más marcadamente. O sea, tenemos mucha influencia de ello, la alabanza en el culto, por ejemplo, prácticamente la revolucionan ellos y la cambian totalmente. O sea, la iglesia pentecostal cantaba himnos tradicionales, tenía un culto con la música que tendría la herencia evangélica de los avivamientos. A partir del despertar de esa revolución por Jesús, de la gente de Jesús, se introducen los cánticos cortos, ¿no?, que todavía algunos conocen, ¿no?, que cambian totalmente la música en la iglesia y cambian también mucho su visión escatológica, por ejemplo. La gente de Jesús tenía coincidió con la época de Hal Lindsey y todos estos autores que hablaban de la inminencia, ¿no?, de la segunda venida de Jesús, ¿no? Y todavía esto se pervive bastante, la idea de que Jesús viene pronto, la idea el escenario apocalíptico, ¿no? Sin embargo, la comunidad de vida fue un tema que entró en crisis
no sé si por motu propio, pero no realmente no lograba subsistir, ¿no? Fácilmente. Existen comunidades, claro, cristianas, ¿no? Pero es una opción muy minoritaria dentro del movimiento evangélico, ¿no? No hay muy pocos que hoy viven fuera de los centros de rehabilitación, que es otra cosa. Claro, lo que ocurre es que ellos no forman centros de rehabilitación. O sea, había gente que tenía problemas con la droga, como con otras cosas, ¿no? Y vivían en comunidad y eso les ayudaba a la rehabilitación. Pero no estaban hechos estas comunidades para la rehabilitación en sí misma, ¿no? Sino que era como parte de cómo llegaban allí, ¿no? Con su problemática particular y vivían conjuntamente. Hoy en día, claro, serían otros de los que tendrían todavía esa opción comunitaria, ¿no? Digamos, los centros que se dedican con un propósito concreto, ¿no? A buscar la rehabilitación de sustancias o de adicciones que hay, ¿no? Entonces, el modelo de Cristo frente a la cultura tiene siempre este sueño autogestionario que es finalmente imposible, porque si lo pensamos, claro, ¿cómo puedes llegar a un punto en que la comunidad cristiana no dependa de nada del mundo alrededor, ¿no? O sea, llega un momento en que esto es absurdo, o sea, tienes que en algún momento acudir, ¿no? Pero sobre todo hay una falta de reconocimiento de Dios, ¿no? Y de su actividad de lo que podríamos llamar su gracia común, ¿no? O su gracia general en el mundo. Y aquí es donde vamos a una cuestión importante al hablar del trabajo, ¿no? O sea, si no entendemos que hay un cometido, ¿no? Incluso una vocación, podemos llamarlo, común entre creyentes y no creyentes, que pertenezca a esa gracia común, claro, no entiendes, claro, por qué en primer lugar hay gente que hace mucho mejor su trabajo, siendo no cristiano, ¿no? Que muchos que son creyentes, claro. Y dices, bueno, pero no somos nosotros los que hacemos bien las cosas, ¿no? Entonces, claro, no te encaja el concepto que tú tienes, ¿no? De lo que es el cristiano y su tarea y su actividad, con cómo lo hace el no creyente, ¿no? Entonces, ellos no entienden, claro, que haya realmente no solamente una misión, un cometido, una vocación por parte del no creyente, sino que Dios de alguna forma se manifieste también en medio de lo bueno que hay en el mundo. Cosa que los otros reformadores sí que aceptaban, que entendían, hay textos de ellos, ¿no? De que lo bueno que hay en el mundo, en la sociedad, es también regalo de Dios, ¿no? Es una cosa que Dios hace, ¿no? En su gracia, en su misericordia, igual que como dice el apóstol en Hechos 17 en Atenas, hace salir el sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos. Así también la belleza no es patrimonio de los cristianos, ¿no? Ni el hacer algo bien hecho, o sea, ni la ciencia, ni la medicina, ni ninguna cosa que podamos pensar que nos parece evidentemente útil y buena, es patrimonio de los cristianos, ¿no? Aunque a veces sugerimos, yo creo que equivocadamente, con algunos enfoques sobre la herencia cristiana en la historia o en Occidente, a veces parece como cuando lees algunos libros como si tuviéramos el patrimonio todo lo hemos hecho nosotros, ¿no? Los hospitales, las escuelas, el mundo pagano, al fin y al cabo, seguirían como aquellos homínidos, ¿no? Pegando golpes al estilo primitivo, no evolucionado, ¿no? O sea, una visión bastante absurda, ¿no? O sea, pues realmente no, el desarrollo y la cultura, claro que es una gracia de Dios, ¿no? Pero vemos que es una gracia que se da por medio de creyentes como no creyentes, no se da solamente por cristianos que vieran esa tarea, ¿no? Y en ese sentido, sigues viendo a veces confusión en estos términos, ¿no? Como si realmente hubiera una limitación, ¿no? De Dios, ¿no? En ese área, ¿no? El segundo ejemplo que pone él, que también lo conoce muy bien por ser alemán, era el de el Cristo de la cultura. Él, claro, en los años 50 había sido ya el nazismo, ¿no? Había acabado la guerra y era consciente de la locura que fue los llamados cristianos alemanes, ¿no? Llegó a cambiarse la iglesia, como dice él en su texto, por llamarse Iglesia del Reich, ¿no? Del Reichskirche, le llamaban a los cristianos alemanes a la iglesia luterana. O sea, llegó a convertirse la iglesia en una esfera totalmente ya de ese, no solo nacionalismo, ¿no? Sino totalitarismo, ¿no? Que los nazis estaban propagando a partir de su implantación. Entonces él analiza mucho cómo se llega a esto, ¿no? Cómo se llega a ese nacionalismo que finalmente entiende que Cristo está ahí en la cultura, ¿no? Y que mantener ese culto a tu pueblo, ¿no? Y a tu nación, ¿no? Es también la vocación del cristiano de reconocerle, ¿no? Ahí en la cultura. Él se atreve ya en los años 50, es la época del comienzo de la Guerra Fría, ¿no? Se atreve también a ver lo mismo en América, en la sociedad que le había abrigado, ¿no? Y recibido. Y él ve
algo que se ve muy claro en la cultura americana, ¿no? Se pone ejemplos muy claros de los padres de la nación americana, pero también de contemporáneos, ¿no? De cómo ese discurso nacionalista llena toda la historia americana, ¿no? O sea, la visión de ser un pueblo escogido de Dios, ¿no? Que ha llegado allí con una misión trascendental, ¿no? Y que tiene hasta un pacto con Dios, ¿no? Bueno, esto lo ves, estas frases, una que he leído al preparar este tema es del propio Clinton, o sea, te asombras a algunos de los personajes en América que han llegado a decir que América tiene un pacto con Dios, o sea, unas cosas asombrosas de confusión entre el nacionalismo y la religión, ¿no? De cómo llega a pensarse que realmente el buscar el bien o la expansión de una sociedad como la americana, ¿no? Es lo mismo que la causa de Cristo en su mejor lugar, ¿no? Claro, este es el otro modelo, el Cristo de la cultura que él ve apuntado en sociedades como alemana y la americana y que seguimos viéndola en muchos momentos, ¿no? En los cuales parece que se confunde totalmente, ¿no? Una determinada sociedad o nación, ¿no? O cultura con el cristianismo, ¿no? Todavía sigue siendo un enigma, ¿no? Cómo llegan estos luteranos alemanes, ¿no? De tal forma, ¿no? A confundir, ¿no? El nazismo, ¿no? Con su iglesia, ¿no? Cómo llegan a dejar de percibir la diferencia entre lo que era su cultura. Entonces, por lo tanto, hay una confusión entre evangelio y cultura que, como manifiesta el famoso pacto de Lausanne evangélico del año 74, sigue presente hasta el tiempo actual, ¿no? Sigue habiendo muchos clientes que confunden, ¿no? O sea, lo que de cultural hay en una manifestación del evangelio con el evangelio mismo, ¿no? El ejemplo, claro, se ve mucho en la política, ¿no? Cómo se puede buscar, digamos, una determinada política y entender que eso es la causa de Cristo. Niebuhr pone algunos casos interesantes sobre el tema del Islam, ¿no? Todavía no había llegado el resurgir violento del Islam, pero él toma el ejemplo de Viena cuando iban a tomarlo los musulmanes, ¿no? Y estaba en amenaza a toda Europa otra vez de que el Islam iba a controlarlo, ¿no? Y tiene la famosa frase de Lutero, seguramente alguno la habéis oído, ¿no? De que prefiero un sabio turco, ¿no? A un estúpido, un tonto cristiano gobernando mi país, ¿no? Decía Lutero, ¿no? Y el pensamiento de esta frase, claro, era esa conciencia de que el gobierno no tenía que ser necesariamente de cristianos, claro. O sea, ¿por qué consideraban que si el Islam entraba y formaba parte de esa cultura iba a ser el fin del cristianismo y que ya Dios y su esfera de la gracia iba a estar ausente? Claro, esto visto una perspectiva tras el 11 de septiembre, ¿no? Y todo lo que ha venido después, ¿no? Tiene más actualidad que nunca, ¿no? O sea, el pensar que la expansión del Islam va a ser el final del cristianismo y que si hay una misión que la Iglesia tiene hoy es combatir el Islam. Entonces muchos encuentras en el mundo cristiano que están obsesionados con el tema del Islam. O sea, realmente es el gran enemigo a combatir. Y claro, en muchos países lo entiendes porque están realmente divididos, mitad, mitad, Nigeria, ¿no? Países en este tipo que tienen un conflicto real con el Islam continuo. Pero se ha llegado a una completa ausencia de visión de que Dios pueda estar de alguna forma presente, ¿no? En un régimen, en este caso, pues en el cual hubiera un dominio islámico, ¿no? Como si ya no pudiera haber cristianismo, ¿no? Y en ese sentido ves que el nacionalismo tuvo una enorme fuerza, como analiza él en ese momento que parece que van a entrar en Viena los musulmanes, ¿no? En el cual se convirtió la causa del Islam en otra nueva guerra santa, ¿no? Una nueva guerra santa parecida un poco a lo que conocimos aquí en las cruzadas, ¿no? En el pasado y también en la reconquista española, ¿no? Y que no te extraña, claro, que los musulmanes tengan esta visión del cristianismo siempre, ¿no? Que parece que las cruzadas han ocurrido ayer, ¿no? Para ellos siempre en su mente lo ven al cristianismo como un enemigo porque siempre les parece que va en completa batalla y guerra contra ellos en todo lo que hay. Claro, nosotros vemos su beligerancia, vemos su completo fanatismo, ¿no? Nosotros tenemos una perspectiva distinta. Pero claro, nosotros nos damos cuenta que ellos también nos ven igual. O sea, ellos nos ven también como un poder imperialista, expansionista, que va tomando sus sociedades, que quita su cultura, que implanta el régimen corrupto occidental, ¿no? En todos sus lugares, ¿no? Y llegas a lo que se ha llamado en América últimamente la guerra de culturas, ¿no? O sea, la imposibilidad de diálogo, de comunicación entre dos formas de vida totalmente contrapuestas, ¿no? Y que lo único que entiende es el lenguaje del conflicto, ¿no? Del choque continuo de ahí, ¿no?
Entonces, esta visión de el Cristo de la cultura entiende que la cultura occidental, en este sentido, claro, la herencia de lo que se ha llamado la cristiandad, ¿no? Es lo que tienes que defender cuando defiendes a Cristo. Claro, esto es un tema que a mí me preocupa, ¿no? Porque sobre todo conozco gente que respeto y admiro mucho, pero que ha llegado a unir de tal forma la cultura occidental, ¿no? Y todo esto que llamamos la cristiandad con la causa de Cristo, que parece que ya no hay ninguna diferencia, ¿no? Que realmente defender esta herencia, esto es defender el cristianismo, claro. Y esto creo que es un enfoque equivocado, como muestra Niebuhr, pues una visión del cristianismo y la cultura que no es correcta, ¿no? ¿Qué dimensión tiene esto en el trabajo que estábamos analizando, ¿no? Que lo usamos ahora esta clasificación, ¿no? Pues tiene la visión de que el trabajo tiene sentido en cuanto que se conforma con el modelo, en el modelo económico nacional que busca la prosperidad de tu propio pueblo. Claro, cuando vemos claro, toda la cuestión de las grandes multinacionales, de las empresas, ¿no? Y cómo la riqueza de las naciones está en manos cada vez más de intereses que hoy diríamos privados. O sea, claro, los gobiernos no tienen medios económicos, ¿no? Son las empresas, son los bancos los que producen el medio económico, ¿no? Entonces, al contrario, son dependientes de ellos. Claro, si no les proporcionaran los bancos el dinero, no pueden hacer ni la campaña electoral que tienen dentro de unos meses. O sea, ellos no tienen nada, porque tienen menos miembros que una iglesia cristiana. O sea, los partidos políticos no tienen nada de recursos de base propia. Te sorprende, claro, cómo tienen dotaciones del Estado y todo esto, organizaciones que los miembros no diríamos hoy que son ni siquiera una denominación, o sea, es que no llegan ni a veces ni a tener partidos una membresía mínima, ¿no? Con cuotas no se mantiene, ¿no? Entonces dependen también, claro, de todo un sistema económico que apoya al poder político. El poder político les hace concesiones en lo económico, como ocurre ido en la banca, ¿no? Cuando entra en crisis, pues le da las concesiones para poder ayudarla, ¿no? Y al mismo tiempo, claro, las grandes multinacionales que van más allá de los gobiernos, ¿no? Y que conforman toda la política. Entonces, el participar de todo este esquema se ve como realmente buscar la influencia positiva que tiene Occidente. Al principio, históricamente, claro, era la cuestión misionera unido a la agenda imperial, ¿no? Claro, es indudable que Dios históricamente usó en países como la India, claro, cuando llega todo el imperio británico, la iglesia tiene una presencia descomunal, claro. Tú ves como en todos los sitios hay no solamente iglesias, sino que hay escuelas, hay sanatorios, clínicas, ¿no? Que establecen las misiones cristianas, ¿no? Entonces, claro, no puedes negar, ¿no? Que ha habido una alianza que ha sido beneficiosa para muchos países, ¿no? La alianza de esa expansión imperial con la causa de la Iglesia, pero también entraban en conflicto. Claro, la historia de las misiones te ve cómo entran en un choque continuo. El caso famoso de China, ¿no? Cuando, por ejemplo, entra el conflicto británico, ¿no? Que entra en guerra con China, ¿no? Y los misioneros ya se ven desvalidos, ¿no? Y si no fuera por Hudson Taylor, ¿no? En la misión del interior de China, ¿no? Que se desliga de esos intereses políticos y sigue la misión a su manera, ¿no? Pero desligada del interés político, ¿no? Pero con grandes problemas y conflictos, ¿no? Que no entendían realmente cuál era el papel de cada uno. Y muchas veces ves que se confundía, ¿no? La causa de Cristo con la nacional. Cuando uno lee textos de misioneros, siempre te llama mucho la atención a veces la confusión hasta que hay, ¿no? En cuanto a, no sabes si están llevando simplemente una cultura o el evangelio va unido a la cultura, todo está entremezclado y no lo ves muy claro, ¿no? Por ejemplo, cuando hacen juicios críticos, ¿no? Sobre la población en la que están, ¿no? Y empiezan a decirlo, ¿no? Bueno, en nuestro caso, por contextualizarlo, claro, se vio mucho pues, de los misioneros británicos, ¿no? Luego americanos, cómo critican también la cultura latina, ¿no? Como conformando su cultura anglosajona con el cristianismo, ¿no? Entonces, elementos de la cultura latina les parece que son negativos, ¿no? Porque supuestamente no tienen que ver con el cristianismo, ¿no? Pero en realidad es una confusión entre el cristianismo y su cultura, porque nadie ha establecido que esas tradiciones, ¿no? Anglosajonas sean eso el cristianismo, ¿no? Pero para ellos va unido, ¿no? Va conjuntado, ¿no? Y hay miles de anécdotas que sabéis, claro, ¿no? De costumbres extrañas que se implantaban por vía misionera, ¿no? Y que la gente miraba con perplejidad, ¿no? Pero que para ellos conformaban parte, ¿no? De lo que era para ellos la vida y la influencia de la iglesia, ¿no?
Entonces, estos dos modelos se nos antojan extremos, ¿no? Claro, el modelo de Cristo frente a la cultura, contra la cultura, ¿no? Y el modelo también que confunde, ¿no? Su cultura y su molde, ¿no? Con lo que es el cristianismo, ¿no? Entonces él plantea una tercera vía, que es donde hay más diversidad, ¿no? Y donde está más claro, más confuso, menos claro, que realmente el modelo que deberíamos favorecer, ¿no? Él a veces le han llamado modelo transformacional, él le llama conversionista o algo así, se podría traducir en inglés, ¿no? El modelo de cambiar la cultura por Cristo. Esto en principio suena como lo más bíblico de todo, claro. Suena como lo que parece la tercera vía que siempre anhelamos y deseamos, ¿no? Sin embargo, claro, uno empieza a ver que hay demasiada diversidad en toda esta tercera vía. ¿Qué es transformar la cultura? Es llevar el cristianismo al poder, ¿no? Claro, en el fondo, claro, eso es lo que muestra que él tampoco considera que eso es transformar o convertir la cultura, ¿no? El que la iglesia gobierne la sociedad o gobierne el mundo, ¿no? Y que se considere que eso es la conversión o la transformación de la sociedad. Claro, esto ha tomado nuevamente increíble influencia, ¿no? En sociedades como la americana que hemos visto, en la cual hay un tal crecimiento ahora evangélico, ¿no? Que se aspira una y otra vez al poder, ¿no? A llegar a tener el gobierno y poder establecer esa sociedad bajo esos valores cristianos, ¿no? Entonces él ve en ese modelo de conversión, por un lado, la dificultad, ¿no? de esa visión de imposición, ¿no? Stott, por ejemplo, utiliza una terminología triple distinta, ¿no? Él utiliza el término económico del laissez-faire, ¿no? El de hacer, dejar hacer, ¿no? Como la visión del que se abstiene, ¿no? de la cuestión, ¿no? de la cultura, de la política, de la sociedad, ¿no? Otra opción de imposición, claramente, ¿no? Que es de la que estamos hablando ahora, ¿no? Y él, en vez de una visión de transformación, utiliza mucho el lenguaje testimonial, ¿no? O sea, él probablemente por su contexto británico, ¿no? Más cercano al viejo continente tan secularizado, no ve la posibilidad, claro, de que la Iglesia pueda volver a tener una influencia dirigente. Y lo que dice es que hay una vocación confesional, ¿no? de dar testimonio, pero que realmente no puedes aspirar al poder. En cierto sentido es lo que le pasó también a los alemanes, claro. Cuando la Iglesia confesante se establece y hace calvar, ¿no? la confesión de Bremen, ¿no? Lo que dice es que al fin y al cabo la misión de la Iglesia es dar testimonio, ¿no? Es confesar el nombre de Cristo, pero que no puedes aspirar a mucho más. Claro, te pregunto hasta qué punto la visión de estos hombres estaba condicionada por la situación que tenemos, claro. Es como en España, claro, plantearse una agenda de transformación cuando eres una minoría, tan minoría como somos, en primer lugar es irreal totalmente. O sea, quiero decir, ¿de qué estás buscando? ¿Qué misión imposible es esa? O sea, ¿a qué estás metiendo a la gente en una línea? Pero claro, lo que él se da cuenta también es que se buscan alianzas, ¿no? Y entonces en ese modelo transformacional o de conversión, lo que se buscan es a veces aliados para intentar conseguir, ¿no? Supuestamente ese cambio y transformación. Pero claro, las alianzas acaban comprometiendo, ¿no? Tu propio punto de vista, ¿no? En ese sentido, yo creo que el modelo transformacional o de conversión más cercano al Evangelio es un modelo más realista, ¿no? En el cual partimos por un lado de la visión del reino, de que el reino de Dios está ahí. Pero claro, nuestra teología del reino, que es otro tema, tiene siempre mucha influencia escatológica. O sea, por ejemplo, si tú tienes una escatología postmilenarista, o sea, crees que la Iglesia va a crecer, va a aumentar su influencia en el mundo, va a ir de triunfo en triunfo, ¿no? Entonces, desde esa órbita es más probable que llegues a una visión de alianza con una agenda, digamos, nacional, ¿no? o cultural de un momento dado y se confunda, ¿no? La causa cristiana con ella. Si tu visión es de un tipo de premilenarismo realmente que es el fin inminente, la destrucción de todo, obviamente desechas todas estas cuestiones porque no tienen nada que ver con lo que es el futuro. El futuro que está ya va a ser que esto se acaba y lo que hay es otra realidad diferente, ¿no? Mientras que si tuvieras una perspectiva del reino, digamos, más amilenial, en ese sentido podrías llegar a un punto de vista en el cual entendías que el reino está presente, ¿no? Pero todavía no lo percibes, ¿no? De esa manera como será en el futuro, ¿no? En ese sentido, se acerca más al texto que quería tomar como meditación finalmente en el texto, ¿no? Que yo creo que te llama mucho la atención en su visión del trabajo y en su visión de la vida en este texto del apóstol Pablo.
Me estoy refiriendo a Tesalonicenses, que sabéis que es una carta, ¿no?, en la cual la visión escatológica es muy grande, ¿no? Se habla de lo que significa esa venida de Cristo inmediata, ¿no? Y me llama mucho la atención, meditaba en ello, a partir del versículo 10 del capítulo 4 de la primera epístola de Tesalonicenses, que quiero finalmente meditar sobre ella. Del capítulo 4, versículo 10, la segunda parte, ¿no? Hasta el verso 12, o sea, del 10 al 12. Dice así el apóstol Pablo a los tesalonicenses, primera carta, capítulo 4, versículo 10. Igual que hacéis así con todos los hermanos que están por Macedonia, dice, os rogamos, hermanos, que abundéis en ello. ¿A qué se refiere? Acerca del amor fraternal, ¿no? Versículo 9, que no tenéis necesidad de que os escriba, porque habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, ¿no? O sea, en primer lugar, ve que el propósito de cristiano, ¿no?, la misión de Cristo, ¿no?, en este mundo es una misión de amor. Esto fundamentalmente. Y es un amor al prójimo, un amor uno al otro. En segundo lugar, dice que abundemos, claro, en ello, ¿no? Pero dice que procuréis, en segundo lugar, tener tranquilidad. Esta visión me sorprende, claro, porque vivimos en un mundo de un activismo tal, ¿no?, que parece que todo es como una agenda pendiente ahí que no estamos cumpliendo, por la cual, ¿qué estamos haciendo por cambiar este mundo, ¿no? Entonces hay como una necesidad imperiosa, ¿no?, de urgencia, ¿no?, de que estamos dejando este mundo corromperse, podrirse, ¿no?, y qué estamos haciendo nosotros, ¿no? Sin embargo, me sorprendía de la expresión apostólica, ¿no?, la tranquilidad, ¿no? O sea, el hecho siempre que se ve en la fe evangélica, ¿no?, en el sentido del Nuevo Testamento, ¿no?, de descanso, ¿no? Dios ha hecho su obra en Cristo Jesús, ¿no? Ya lo que tú haces no demuestra tu valor. Claro, ¿por qué la gente vive el trabajo con tanta angustia y tiene que ir a terapia y no puede finalmente mantenerse el día a día, ¿no? Porque en el fondo su valor lo demuestra por su trabajo, claro. Lo demuestras para contigo mismo, lo demuestras para con otros, vales lo que tu trabajo vale y hasta con Dios mismo. Tus obras son las que demuestran verdaderamente que eres aceptado por Dios. Si no estás haciendo nada por cambiar el mundo, si no haces nada para demostrar tu valor, ¿no?, ni otros ven lo que realmente eres tú de importante en tu trabajo, es como si hubiéramos fracasado. Claro, esa visión cultural, digamos, contrasta con lo que yo veo aquí, la visión de Cristo, ¿no?, que nos transmite aquí el apóstol Pablo, ¿no?, que es una visión de descanso, de tranquilidad, o sea, de aceptación de que no tienes que demostrar tu valor por lo que tú haces, ¿no?, ni a los demás, ¿no?, ni a Dios mismo, ¿no?, por la obra que Dios ha hecho en Cristo, ¿no? Y a continuación lo lleva al terreno práctico, y esto es muy interesante, ¿verdad?, que dice, ocuparos en vuestros negocios, ¿no? O sea, en definitiva, que no es cuando piensas en todas estas cosas, ¿no?, cómo funciona el mundo, en lo que va, te entra esta completa inquietud, ¿no?, de qué estás haciendo tú, ¿no? Y hay como también en este mensaje apostólico, como dedícate a lo tuyo, ocúpate en lo que a ti te corresponde y lo que puedes hacer, y luego otros asuntos que tampoco te angustien de esa manera, ¿no?, sino ocúpate en lo que es tu propio trabajo, ¿no? Y ya está, en lo que tú puedes hacer que sea, como en las palabras del reformador, ¿no?, que sea de utilidad para otros, ¿no?, que sea de honrado, de digno, eso tienes que hacer, ¿no? Poner el precio justo, hacer el trabajo que corresponde y en esa tranquilidad hacerlo, ¿no? En tercer lugar, ¿no?, trabaja con tus manos, y aquí sí que vamos a algo que es realmente singular en el mundo grecorromano, ¿no?, en toda la cultura antigua, donde el trabajo manual se despreciaba. Claro, fuera de los judíos, donde sí se consideraba que un rabino podía trabajar con las manos, o Pablo, como sabéis, hacía tiendas, ¿no?, y hacía su trabajo. El Nuevo Testamento, claro, tiene una visión del trabajo incluso manual, ¿no?, totalmente distinta a la que vemos al mundo antiguo, ¿no? Y te llama mucho la atención la expresión, ¿no? Trabaja con tus propias manos, ¿no?, de la manera que se os ha mandado. O sea, hay como una dimensión incluso de autoridad, de orden, ¿no?, que volviera, ¿no? Al fin y al cabo, lo que tienes que hacer es ocuparte, ¿no?, y usar tus propias manos, ¿no?, para trabajar, ¿no? Pero en un medio como el nuestro, en el que cada vez
parece que menos trabajan con las manos, ¿no? El sector este que ha crecido tremendamente, ¿no? Trabaja con el teclado, pero realmente no ves qué hace físicamente. Aparte, preguntas a la gente, ¿no? Yo cuando visito muchas iglesias no suelo preguntar a veces al saludar a alguien, ¿tú a qué te dedicas, no? Bueno, casi todos te dicen que con ordenadores o con informática. Prácticamente ya no tienen ni que preguntar. Si tienen cierta edad, ya sabes a qué tipo de trabajo hace la mayor parte de ellos, ¿no? Que antiguamente te decían que tenían un oficio, algo que usaban con las manos para hacer un trabajo concreto, pero ya cada vez es más raro encontrar ese tipo de personas en nuestro medio, ¿no? Y claro, en el ámbito de la iglesia, el trabajo, la obra de la que se habla tantas veces es el ministerio. Claro, ¿para qué sirven los recursos, los medios económicos, el dinero que tenemos? Para el ministerio. Y el ministerio es otro trabajo que no es de manos, ¿no? Es la cuestión, digamos, es espiritual, ¿no? Y cómo es el adquirir esa visión, el llevar a cabo una tarea, si queremos incluso misionera, evangelística, ¿no? De atraer a la gente, ¿no? Pero nada que se parece a lo que se llama ocuparse aquí con las manos, que Pablo no está pensando aquí en repartir folletos, ¿no? El trabajo con las manos que está pensando es un trabajo artesanal, no está hablando de algo dentro de la esfera cristiana, ¿no? Que claro que es trabajo, te dice, no, sí, el ministerio es trabajo, claro que es trabajo, sí, yo lo entiendo, es trabajo, claro, ¿cómo no va a ser trabajo? Pero que lo que está hablando aquí no es de ese tipo de trabajo, ¿no? Está hablando de un trabajo con tus manos, ¿no? Dice, ocúpate así también con tus manos de la manera que se te ha mandado. Y finalmente esta conclusión que para mí me parece tan iluminadora, ¿no? Y en el versículo 12, ¿no? A fin de qué, ¿no? O sea, ¿qué propósito tiene todo esto, ¿no? De que uno se ocupe de lo suyo, que se calme de una vez, ¿no? Y no viva en esta angustia de qué estamos haciendo en este mundo, ¿no? Que se va a la ruina, ¿no? Ocuparse en lo suyo y trabajar, ¿no? ¿Para qué? O sea, ¿qué finalidad tiene todo esto, ¿no? Y dice el versículo 12, y me daba mucho que pensar, a fin de que os conduzcáis honradamente para que los de afuera y no tengáis necesidad de nada. O sea, dices, bueno, si esto es todo lo que tiene que decir el apóstol sobre el trabajo, menuda teología del trabajo, ¿no? O sea, si esto es simplemente, aquí no se trata de cambiar el mundo entonces, ¿no? Ni de transformar, ni de hacer de tu actividad algo redentor, ¿no? Que finalmente vaya a hacer de este mundo un mundo nuevo, ¿no? Claro, hay como esa visión realista que tiene la Biblia siempre, que nunca deja de sorprenderme, ¿no? Por el cual es que, claro, no es ni optimista ni pesimista, es que es realista. ¿Qué es lo que puedes hacer en la vida, no? Te puede parecer poco, esto que te dice aquí el apóstol, ¿no? Pero es lo que se espera de ti, no se espera otra gran misión en la vida, ¿no? Y es conducirse honradamente, ¿no? Si puedes decir que lo que has hecho, lo has hecho con cierta honestidad, la palabra aquí, honradez, apunta mucho a integridad, ¿no? La idea de con una doble medida, ¿no? De una cierta coherencia con lo que haces y con lo que crees, ¿no? Y en segundo lugar, para con los de afuera, claro, para ti mismo tú puedes justificar siempre todo lo que haces, ¿no? Claro, esto es el gran problema humano que tenemos, ¿no? Todos nos parece que lo que hacemos no está tan mal, ¿no? Comparativamente con otros, ¿no? Pero aquí se trata como lo que ve el de afuera, claro, no como lo ves tú. Claro, como lo ves tú te puede parecer maravilloso lo que tú haces, ¿no? Pero ¿qué testimonio, por utilizar un término evangélico de raigambre, ¿no? El testimonio para con los de afuera, ¿no? ¿Qué testimonio tiene lo de afuera? Esto es siempre muy importante en el Nuevo Testamento y nos cuesta siempre entenderlo, ¿no? ¿Por qué es tan importante lo que la gente piensa, ¿no? O sea, bueno, claro, es importante si lo ves desde esa perspectiva paulina, o sea, de que Dios también actúa con los de afuera. Claro, si los de afuera es el terreno del diablo y el terreno del pecado y de todo lo que está contra Dios, te importa un comino lo que piensen los de afuera, claro, porque aquí lo que nos importa es lo que Dios piensa y ya está, y Dios tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con los de afuera, ¿no? Pero claro, si lo ves desde esa perspectiva, que creo que tiene la Biblia, ¿no? De que Dios está en el mundo, que verdaderamente que hay una realidad de una gracia general o común en el mundo, sí que importa lo que piensan los de fuera, claro. O sea, no puedes despreciar o desechar, ¿no? Esa esfera de lo que llamamos a veces el testimonio, ¿no? La visión de los de fuera, ¿no? Entonces, yo creo que esto es, claro, el requisito mismo del ministerio en la iglesia, claro. Cuando tú ves las características del anciano, del diácono, de todo lo que las cartas pastorales te dice, la mayor parte son requisitos generales de testimonio cristiano. O sea, apenas hay, digamos, cierta capacidad para enseñar, alguna característica particular del anciano, pero generalmente lo que te dice simplemente es que el mundo en torno suyo no te vea como alguien contradictorio, que no tiene realmente de coherencia lo que es o lo que hace, ¿no? Entonces, esto es muy importante en toda la enseñanza del Nuevo Testamento, ¿no?
cómo te miran los de fuera, ¿no? Ahora a mí me preocupa, claro, cómo hemos llegado a esta actitud de beligerancia para con fuera, ¿no? Que nos importa un comino ya lo que piensa el no cristiano de nosotros, ¿no? O sea, lo importante es lo que nosotros creemos que somos, ¿no? Y la misión que tenemos en el mundo, y los demás ya sabemos que van a estar en contra. Como van a estar en contra, siempre van a actuar en contra tuya, van a hablar en contra tuya, todo lo que digan tienes que desecharlo, ¿no? Claro, yo no veo esto en la enseñanza apostólica, veo que es importante también lo que los de afuera piensan, ¿no? O sea, claro que te puede llevar esto a una posición de excesiva preocupación, ¿no? Porque piensen bien de ti, ¿no? Porque pueda ser incluso popular, ¿no? Para el mundo, ¿no? Estoy leyendo también la biografía de Billy Graham, que ha salido nueva. Ahora que se ha muerto, claro, empiezan a salir biografías más objetivas, ¿no? De gente que no son seguidores suyos, ¿no? Pero hay una interesante, ¿no? Y la única debilidad que él logra apuntar en Billy Graham, es que le preocupaba demasiado lo que pensaban los demás, ¿no? Entonces dice que mucho de su movimiento y acción estaba muy influido por esa idea, ¿no? ¿Qué iban a pensar de mí o qué imagen estaba dando? Claro, pero también tiene un sentido bíblico, claro, yo creo, ¿no? O sea, a él también le preocupaba el hecho de que el movimiento evangélico fuera visto negativamente. Claro, yo leyendo su biografía te das cuenta, él crece en el fundamentalismo más extremo, en el sur profundo de Estados Unidos, la Universidad Bob Jones, que no admitía ni negros, ni se podía haber un matrimonio interracial, o sea, un ámbito totalmente de lo que llaman en América, ¿no? Esta especie de trabajador blanco, inculto, totalmente cerrado. Ahí es el medio donde él se crece, ¿no? Entonces, él se desliga de ese medio, ¿no? Y surge por medio de estos intelectuales, pensadores, ¿no? Que fundan luego la revista Christianity Today, los seminarios de Fuller, todo eso está el famoso libro también, ¿no? La mente insatisfecha, ¿no? Del evangelicalismo, ¿no? En el cual les preocupa qué visión tiene la sociedad americana del movimiento evangélico. Claro, si creen que somos una panda de paletos, ¿no? Absolutamente irracionales, ¿no? Que lo que hacemos no tiene ningún valor, ¿no? Tenemos un problema, ¿no? Entonces, todo el proyecto neoevangélico, digamos, que encabezaba Billy Graham, ¿no? Era un proyecto de rehabilitación de la imagen evangélica, ¿no? De que se viera la sociedad americana de otra manera el evangélico, ¿no? En primer lugar, que no era un inculto, sino que había también una preocupación intelectual, que se creaban centros de educación, que había todo esto, ¿no? Y en segundo lugar, que no estaban en contra de todo, ¿no? O sea, que no era un movimiento que se oponía por principio. Por eso es que él tenía tanta preocupación de que ambos partidos que dirigían la vida americana le aceptaran por igual, ¿no? Parece ser que era de miembro, según le leído en la biografía, aunque nunca lo decía, era miembro de carné del Partido Demócrata, pero él se movía por el ámbito republicano igual que el demócrata, igualmente, nunca daba a conocer cuál era sus preferencias, ¿no? Pero él mantuvo, claro, durante muchos años esta postura, ¿no? Por la cual no se opusiera por principio, ¿no? a los dos partidos, ¿no? Entendiendo que el cristianismo evangélico estaba en contra, ¿no? Tanto de todos los políticos como de algunos de ellos según su posición, ¿no? Entonces, esta visión de afuera, yo creo que es necesario también recobrarla, ¿no? El hecho de que es importante también lo que piensan de nosotros, ¿no? Y no tenerlo en cuenta no es estar ciego, ¿no? Leía esta semana también, como decía un teólogo evangélico americano, ¿no? Que muchas veces en esta guerra de culturas que ellos tienen, lo que se ha dado cuenta es que el no cristiano tiene auténtico terror, pánico, al día en que el cristianismo vuelva a tener influencia en Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Porque literalmente dice que lo que piensan es que les van a poner en la cárcel, les van a literalmente a quitar todos los derechos, o sea, todo lo que han logrado ellos, ¿no? En todas estas leyes liberales de derechos civiles se va a abolir totalmente y lo que va a haber va a ser una persecución del pagano, ¿no? O sea, entonces lo que tienen es miedo, literalmente miedo, una visión distorsionada totalmente, claro, de lo que el cristianismo llegaría a hacer si tuviera más influencia, ¿no? Pero es la visión de fuera, ¿no? Lo que piensan los de fuera, ¿no? Y esto sí también es interesante incluirlo. Pero también tiene esta última nota, ¿verdad? No tengáis necesidad de nada, ¿no? Creo, aquí es interesante, ¿no? Por un lado, el sueño primero del primer modelo era esa autogestión, ¿no? De que finalmente no fueras dependiente de lo que hubiera, ¿no?
claro, que lo hemos desechado rápidamente, ¿no? La idea de la búsqueda de gestión. Pero, sin embargo, claro, es interesante esta nota del apóstol, ¿no? Por el cual, claro, por un lado nos viene a la mente la actitud mendicante, ¿no? El modelo franciscano también, ¿no? Si antes hablamos del benedictino, el modelo franciscano es un modelo de dependencia total, claro. Es vivir de la limosna, donde tú vas, ¿no? Allí que te den la comida, el dinero y tal, y que tú haces tu misión cristiana, ¿no? Dependiente de ello. Que tenemos su versión evangélica, claro. Su versión evangélica es tú ves, haz tu ministerio, que con los diezmos ya te pagarán lo que tú haces, ¿no? Y de esta forma podrás desarrollar tu labor cristiana, ¿no? Son modelos como de dependencia, ¿no? Totalmente, ¿no? O sea, mientras que aquí hubiera un ideal un poco más yo creo, de este modelo evangélico, que habéis conocido algunas asambleas de hermanos, ¿no? Un modelo más independiente, de no tener esa dependencia económica, ¿no? De que de ocuparse en tu trabajo, ¿no? Y tener lo suficiente sin que eso sea el elemento que determina las cuestiones. Lo que me ha llevado finalmente también a pensar, ¿no? En toda esta nueva visión, ¿no? Que hay de desprecio un poco del trabajo secular, ¿no? Por el trabajo cristiano, ¿no? En el elemento económico que tiene todo ello. Claro, las megaiglesias, todos los proyectos evangélicos grandes, claro, tienen una problemática económica muy grande, ¿no? O sea, ¿cómo generas todos estos recursos, ¿no? ¿Cómo mantienes todo un ministerio? Me contaban, por ejemplo, yo qué sé, alguien que había estado en la iglesia de Dante Gebel, ¿no? En Estados Unidos, en Los Ángeles, ¿no? 50 personas en el ministerio. O sea, una megaiglesia de estas, o sea, tiene que tiene que tener fondos, no solamente para un edificio descomunal, ¿no? Y su mantenimiento, sino encima el mantenimiento de 50 personas que mantengan todo esto activo. Claro, aquí hay un problema económico de primer lugar que te condiciona toda tu visión, ¿no? de la iglesia y finalmente del trabajo. Porque claro, acabas viendo que ser parte de esos 50 personas es estar realmente en el servicio cristiano. Pero ¿qué servicio haces fuera de él? Mantener a las 50 personas, claro. O sea, todo es, el trabajo secular consiste en cómo logras mantener que esto finalmente no solo se mantenga, sino que se expanda, ¿no? Y que pueda llegar a tener más. ¿Qué tiene que ver esto, claro, con la enseñanza apostólica? Muy poco, ¿no? Yo creo que no es ni la visión, ni de la economía, ni del trabajo que te propone el apóstol, ¿no? O sea, y sin embargo, cuando viene alguien a una de esas iglesias sí, pues claro, ¿cuál le presentan que es su modelo de trabajo, ¿no? El sostener, apoyar, ¿no? Y expandir este modelo cristiano, ¿no? En ningún momento te dicen lo que el apóstol te dice aquí, ¿no? Tú ocúpate en lo que estás haciendo, ¿no? Haz tu trabajo honestamente, ¿no? Y sin necesidad de otros, ¿no? Haz esa labor, ¿no? Y ten buen testimonio para con los de afuera, ¿no? Esto es lo único que le pone realmente como carga, si queremos decirlo, ¿no? Al recién convertido, ¿no? O sea, le dice, tú haz tu labor honestamente, esto es lo que se busca de ti, nada más. No se te pide ni que cambies el mundo, ni que mantengas una gran estructura, ¿no? Sino que estés ocupado en tu tarea tranquilamente, ¿no? La visión de esta, ¿no? Yo creo que debemos también volver a ese modelo apostólico y aprender algo más. Pues que el Señor nos dé más luz y sabiduría para saber también qué vocación, ¿no? Y cuál es el lugar del trabajo en nuestra vida. Podemos tener preguntas o comentarios ahora. Bueno, muchas gracias, José. Si alguien tiene preguntas en la sala, pues podéis levantar la mano, os paso el micro. Y los que estáis por Zoom podéis utilizar el chat si queréis hacer alguna pregunta o comentario. Bueno, muchas gracias, José. Me gustaría que hicieras cierta valoración de lo que aportó Max Weber sobre el tema del trabajo, la visión de la reforma, el capitalismo y todas estas cosas, ¿no? Muy interesante la pregunta. Es un lugar común entre el no creyente mismo, el que te saque la tesis de Max Weber. Max Weber es un pionero de la sociología moderna, muy influenciado por el marxismo en un principio, pero que tuvo mucha repercusión, particularmente una tesis que se le llama la tesis de Max Weber, aunque él nunca dijo que fuera una tesis, era como pensamientos, notas que él tomaba en torno a un tema que le interesaba.
que era la relación entre la ética protestante del trabajo, como le llama, y el espíritu del capitalismo. Es así como titula sus notas, que es una obra incompleta en un sentido, un libro muy breve que lo podéis leer fácilmente. Él realmente, una primera confusión que hay sobre la tesis de Weber, si la queremos llamar así, es el título mismo. O sea, claro, él no dice nunca la ética protestante del trabajo igual al espíritu del capitalismo, que es como lo entiende la mayor parte de la gente hoy en día. El protestantismo ha dado lugar al capitalismo, o sea, ahí te lo dicen como un lugar común, o sea, absolutamente comprobado a partir de la tesis de Weber. Él nunca dice eso. Él lo que ve es que hay una influencia, una relación entre la ética del trabajo protestante y lo que es lo que él llama el espíritu, ¿no? El sentido último que le ve a la iniciativa capitalista, ¿no? Los ejemplos históricos que él utiliza son tremendamente poco afortunados. O sea, por ejemplo, pone como ejemplo de ética protestante puritana personajes que no tenían nada ni siquiera de cristianos ortodoxos, ¿no? O sea, utiliza mucho a Benjamin Franklin, Jefferson, que eran teístas, trascendentalistas. Bueno, difícilmente le podías calificar incluso cristianos, ¿no? Tenían una visión, lógicamente, a partir de una creencia de Dios, pero no carecían de esos rasgos que él tiene. Y él son los ejemplos más importantes que él pone, ¿no? Para mostrar la relación con ese espíritu. Luego confunde también Weber cuando ve la sociedad americana y ve este sentido de lo que se dio en llamar la misión, ¿no? El propósito de América, ¿no? Como cultura o como nación, ¿no? Y lo confunde con la elección y la predestinación. Entonces él hace toda una lectura hasta como que si uno demostrara su elección o predestinación por medio del éxito en su trabajo, ¿no? Y entonces lo atribuye a los puritanos esta idea, ¿no? Como si fuera una idea. Claro, él lo que está viendo es que la sociedad puritana de aquella colonial crea toda esta enorme cultura y nación, ¿no? Que él se asombra, ¿no? Que es Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro, se pregunta cómo han hecho esto, ¿no? Una cultura de 4 refugiados disidentes que salen de Europa y montan toda esta nación. Entonces él observa, claro, que primero se veían como una especie de nuevo Israel. Es evidente que los predicadores puritanos americanos, ¿no? Si es que se puede hablar de puritanos americanos, el puritanismo estrictamente es inglés, ¿no? Es de la época cuando se forma en la iglesia anglicana. Pero bueno, se le llaman en América también a los pioneros, ¿no? que forman la nación americana, a veces se les llama puritanos, ¿no? Y estos puritanos, claro, tenían una idea de que de alguna forma Dios les había salvado de esa persecución que tenían en Europa, ¿no? Y ahora podían crear una nueva sociedad que parece muchas veces por sus expresiones una especie de nuevo Israel. Claro, esto se da no solamente en el sector más calvinista de los que habían venido puritanos, sino lo ves, no sé, en el pionero de la Iglesia de Cristo, muchos predicadores de muchas tradiciones evangélicas, que su nacionalismo es exacerbado. O sea, es que te hablan como como literalmente fuera un pueblo elegido, una sociedad que tiene una misión, ¿no? Entonces, claro, él lo ve la predestinación traducida a esos términos, ¿no? Del logro que habían logrado como nación. Lo asombroso, claro, que él intenta encontrar en el protestantismo su raíz, ¿no? Es este espíritu capitalista, ¿no? Con el cual en Estados Unidos finalmente todo está en manos privadas, ¿no? Todavía lo vemos hoy, ¿no? O sea, cuando vas a América, a Estados Unidos, te sorprende. Claro, ahí acepto las carreteras, que son como 4 cosas que se hace con dinero público, ¿no? Todo lo demás es privado. Tú vas a un museo y cada sala está patrocinada por alguien. O sea, prácticamente es que no hay nada público común que venga de un fondo estatal. Que todo, digamos, proviene de intereses privados que va desde, desde un auditorio que hace una orquesta, cualquier cosa, cualquier fundación, cualquier entidad que tiene es privada originalmente, ¿no? Y surge de empresas, lógicamente capitalistas, ¿no? Que tienen su desarrollo y que tienen una esfera en la cultura o en el bien común y que buscan ahí, ¿no? Entonces él se pregunta cómo se ha llegado a este modelo, viendo cómo en Europa es imposible acabar con el sistema público. O sea, quiero decir, los partidos de derecha, como sabéis, ¿no? Por muy de derechas que sean y muy liberales y se llenan la boca todos de la causa privada, pero no tocarán nunca determinados fondos públicos porque es parte de la cultura europea. O sea, esto no se puede hacer. Sin embargo, para el americano esto es incomprensible. No entiende. ¿Cómo podéis pagar esto de la seguridad social? O sea, te dicen, bueno,
pues esto es una ruina, ¿no? O sea, esto no tiene sentido, o sea, no le ven siquiera la lógica, ¿no? De cómo funciona eso económicamente, por más que le expliques el sistema de la caja y tal, y de cómo el fondo eso la manera, no les cabe en la cabeza que esto sea siquiera posible o factible, ¿no? Entonces él piensa que, bueno, esto puede ser el protestantismo, que crea esta sociedad, esta cultura nueva, con otros principios distintos a los que conocíamos en Europa, ¿no? Y a lo mejor es allí que se ha conformado esto, ¿no? Pero el problema es que no te encaja muchas cosas. Primero, es una reducción de la sociedad americana pensar solamente en el elemento protestante. Claro, vemos, por ejemplo, la importancia judía, ¿no? La comunidad judía de empresarios es tremenda, ¿no? O sea, no solamente en Nueva York y en el toma de la banca, sino en cualquier rama, ¿no? La industria del entretenimiento, ¿no? Hollywood estaba en manos de judíos, o sea, hay multitudes de áreas de la cultura americana que no son protestantes, o sea, eso tiene su origen en todo caso en la comunidad judía. Sabéis que hay más judíos en Estados Unidos que en Israel, ¿no? O sea, esto es un dato objetivo, ¿no? Parece increíble, pero es así, o sea, aunque se haya reconstituido en el 48 una sociedad bajo el judaísmo, la mayor parte se quisieron quedar en América, no se fueron a Israel, o sea, hicieron allí su vida, ¿no? Entonces, claro, él reduce mucho esta sociedad americana al protestantismo. Finalmente, claro, yo creo que tiene algo de verdad también, por supuesto. No puedes negar que lo que él intuye viene de ciertas realidades, ¿no? O sea, el espíritu de la ética protestante, ¿no? Esa ética protestante que él ve como elementos en que en su honestidad o integridad ha creado, digamos, un sistema económico en el cual ha prosperado por base de lo que aquí llamaríamos en términos apostólicos el testimonio de fuera, ¿no? La manera en la cual han podido hacer su iniciativa llevándola a cabo, ¿no? La cuestión es que si él, como lo ve, esto fuera sacralizado, ¿no? Por ser hecho por cristianos en su ética protestante. Yo creo que ahí entraría la confusión de lo que estábamos hablando hoy, ¿no? O sea, por ser cristiano, tu trabajo no se vuelve sagrado de por sí. Esto es una confusión tremenda, ¿no? Claro, todos sabemos que cuando llamas a un fontanero, ¿no? A veces el fontanero, obviamente, pagano no creyente, que te hace el trabajo, te soluciona la caída del agua mejor que el hermano de la iglesia que se invitaba a arreglártelo, que te pone toda su voluntad, todo su amor, te intenta arreglar la tubería, pero vamos, aquello no deja de ser una chapuza, ¿no? Con las mejores intenciones, pero una chapuza, ¿no? Entonces, claro, ese trabajo que él hace de amor, sin lugar a dudas, ¿no? Una obra de servicio, no se sacraliza por manos cristianas, ¿no? Y se convierte de repente en una cosa especial, ¿no? Entonces, yo creo que, claro, la ética protestante del trabajo no entendía que el trabajo hecho por el cristiano fuera mejor que el hecho por el no cristiano, ¿no? Simplemente entendía lo que vemos aquí en la dirección apostólica. Era un trabajo intentado hecho honestamente, íntegramente, buscando tener cierto testimonio de fuera, y que eso evidentemente prosperó, ¿no? de alguna manera, ¿no? Que su éxito, como él dice, evidencia, ¿no? de esa aprobación divina. Claro, yo creo que eso ya es más allá de lo que... No veo eso en la escritura, que digas que por tu trabajo, como hemos visto, hecho con tranquilidad, honestamente, con tus propias manos, pensándonos de fuera, va a tener más éxito que el otro. Yo creo que eso es ya ir más allá de lo que la Biblia te dice, ¿no? El resultado, ¿no? Ahí es donde está la tesis de Weber. Pero es sin lugar a dudas muy importante, ¿no? El tenerla en cuenta cuando hablas con un no creyente, pues siempre va a salir la idea esta. Manuel Adán, por el chat, hace la siguiente observación y pregunta. Dice Antonio Machado, yo estoy en paz con los hombres y en guerra con mis entrañas. Pero muchos cristianos dicen esto, pero al revés. A usted, teniendo en cuenta la frase de Jesucristo de mi reino no es de este mundo, ¿qué le parece esto? ¿Y cuál sería ese difícil equilibrio? Interesante la pregunta, ¿no? O sea, bueno, me hace gracia el ejemplo de Machado, que porque Machado tampoco era un ejemplo de trabajo, era famoso por su indolencia, ¿no? Era conocido hasta por el aspecto físico, ¿no? Que tenía muy descuidado, y otros escritores siempre ponen de Machado, ¿no? Que daba pena verle solamente el aspecto que tenía, ¿no? Porque no se cuidaba mucho, ¿no? Pero
la contradicción que muestra, ¿no? Yo creo que, claro, en el fondo es una contradicción existencial, ¿no? Y que yo creo que el lenguaje que utilizan algunos autores evangélicos ahora al hablar de cristianismo y cultura me gusta, ¿no? O sea, cristianismo y cultura como paradoja. Lo utilizan bastantes autores ahora como una revisión de la postura de Niebuhr que estábamos viendo, ¿no? Que realmente, finalmente es una paradoja, que no es una contradicción, claro. Una contradicción es decir algo que es y no es al mismo tiempo, ¿no? Algo que no tiene sentido, lógica, ¿no? Pero ellos utilizan mucho el término paradójico para hablar de la paradoja de que Cristo, claro, está presente en la cultura y tiene su acción en el mundo, pero no lo puedes identificar, ¿no? Esa sociedad y cultura con la obra de Cristo como si fuera lo mismo, ¿no? Sino que hay una realidad paradójica, ¿no? En todo ello. Yo creo que se acerca más, ¿no? Ese sentido, para usar la frase de Machado, ¿no? En ese sentido de ver que no está resuelto, ¿no? El problema, ¿no? Que de cierta forma sigue estando presente, ¿no? ¿Por qué uno puede ser verdaderamente cristiano, ¿no? Y tener un papel, pues en este caso en el trabajo, ¿no? Bastante deplorable, ¿no? Cómo se puede ser verdadero creyente y sin embargo estar en contradicción con todo esto que te muestra aquí el apóstol, ¿no? Que es una realidad que muchos vivimos, ¿no? O sea que sí, ves la fe sincera, pero ves una falta de coherencia, ¿no? Con lo que es su labor o su actuación, ¿no? Cuando analizas el crecimiento evangélico en ciertos grupos sociales, yo qué sé, no sé, Filadelfia y la iglesia gitana, ¿no? Claro, te llama mucha atención cuando ves el tema del trabajo, ¿no? Como ellos tienen también una especie de trabajo sagrado, ¿no? Que se hace hasta el pastor, ¿no? Que es el trabajo del mercadillo, ¿no? Y este es el trabajo consagrado, ¿no? Y luego hay otras tareas que esos son literalmente excomulgados. O sea, a mí me han contado ellos que incluso en el flamenco mismo, todo este tipo de tareas, no solamente está mal vista, es que no puedes participar incluso literalmente del partimiento del pan, o sea, en el culto, porque estás haciendo una tarea incoherente con lo que es tu fe, ¿no? Y claro, te preguntas, ¿y eso de dónde se lo han sacado? ¿No? O sea, ¿dónde está en la Biblia todas estas indicaciones de que lo que sea sagrado sea vender en el mercadillo, ¿no? Y lo que es profano es lo otro. Pues claro, es curaca cultural. Entonces, ahí vas como a una confusión entre cristianismo y cultura, ¿no? En el cual finalmente se hace parte la fe de esa cultura, se mezcla en entresijos y no acabas de distinguir qué es la cultura, qué es el cristianismo, sea en el gobierno de la iglesia, un gobierno de patriarcas que parece, claro, el gobierno gitano que hay, ¿no? La forma misma en que desarrollan una fe basada en lo cúltico, ¿no? Un culto diario continuamente, y el ir al culto es el ser aleluya, ¿no? El ser de Filadelfia es el que va al culto, claro, ¿no? O sea, una visión totalmente no centrada en el trabajo, en la cual encuentras grandes contradicciones. Claro, obviamente hay muchos que defraudan con sus ventas en el mercadillo, ¿no? Y tienen todo tipo de chanchullos como tendría cualquier otro no creyente, ¿no? Claro, sin embargo, Dios me libre de pensar que no son cristianos, ¿no? O sea, es una contradicción. Te están leyendo la Biblia, ¿no? Mientras te están engañando con el precio, ¿no? O sea, y claro, ¿cómo comes esto, no? O sea, yo me acuerdo de Irma Flindner, que tenía esta librería Calatrava, ¿no? Durante muchos años, ¿no? Mis padres tenían siempre mucho aprecio por ella, ¿no? Yo me acuerdo que cuando le venían, ella no era pentecostal, claro, y entonces algunos le criticaban, ¿no? A estos creyentes y tal, ¿no? Venían con cosas negativas, ¿no? Me acuerdo una vez que le escuché varias veces el comentario de ella, ¿no? Dice, mira, tú dirás lo que digas, dice, pero a mí nunca se me ha hecho una Biblia a pedazos, hojas. A mí cuando me vienen estos hermanos gitanos, me vienen con la Biblia hecha hojas por haberla leído, por haberla utilizado, por haberla usado cada día, ¿no? Y se me quedó la frase de Irma, ¿no? Porque, claro, es verdad, claro, tú puedes criticar todas estas incoherencias, decir, bueno, esto es un desastre, ¿no? O sea, ¿qué cristianismo es este, no? O sea, está lleno de inconsecuencia, ¿no? Pero al mismo tiempo no puedes negar que leen la Biblia hasta que las hojas se quedan sueltas, o sea, los ves en el mercadillo mismo vendiendo y con la Biblia en la mano, ¿no? No compran más que Biblias, o sea, cuando mi padre, que fue librero, ¿no? En CLC, ¿no? Comenzó la librería en Madrid, vendía sobre todo Biblias a ellos, no compran otra cosa más que Biblias, o sea, no te compran un libro de vida cristiana o un comentario, lo que quieren son Biblias siempre, y no paran de consumirlas, probablemente por lo que decía Irma Flinders, ¿no? Porque se hacen hojas, o sea, y tiene que comprarse otra nueva, pues ya no puede siquiera seguir leyéndola, ¿no?
Claro, y esto te muestra la paradoja con la que creo que finalmente tenemos que ver efectivamente nuestra experiencia, ¿no? Que a veces no es coherente, ¿no? Nuestra fe con lo que hacemos en nuestra vida. Carlos Escaño también escribe lo siguiente en el chat. Ante tantos tropiezos y tanta confusión de esclarecer el papel de las comunidades cristianas en relación con la cultura y con la política, ¿cuál sería la manera más bíblica de que las iglesias se relacionen con el poder, con la cultura, con la sociedad o la participación política, si es que tal cosa es posible? Sí, como decía al final, Carlos, yo creo que es un tema paradójico. O sea, yo creo que tienes que mantener, o sea, se ha discutido mucho en los últimos años en teología evangélica sobre el tema del reino, ¿no? En dos reinos, un reino, Lutero, Calvino, etcétera, ¿no? Claro, esto no es tan simple. Primero porque los que tienen una cierta teología, ¿no? Sea de un reino o de dos reinos, también tienen inconsecuencias. O sea, y te dicen que en base a la teología del reino, pues hay una asociación con el nacionalismo, una agenda política que te lleva a una imposición. Claro, si esto es la teología del reino, lo siento, pero yo no tengo esa teología del reino. Es que hay que ver lo que entendemos muchas veces con teología del reino. Igual que Lutero, cuando dice que hay esa división entre los dos reinos, claro, lo podemos fácilmente desechar. Claro, esto es una visión que no es bíblica, no ha comprendido el propósito de Dios, pero tiene un gran sentido práctico. La frase que antes mencionaba, ¿no? Pues yo también prefiero a un turco honesto, ¿no? Gobernando, ¿no? Que a un cristiano estúpido. O sea, quiero decir, si se trata de elegir finalmente que hay dos esferas, o sea, ¿por qué Dios no puede utilizar, ¿no? al musulmán mejor que al cristiano en su gobierno justo de una sociedad, ¿no? O sea, había cierta sabiduría también, ¿no? En ese principio de los dos reinos, ¿no? De que no confundir, ¿no? Esa realidad, pensar que se hace sagrado, ¿no? Ese mundo, ámbito por la presencia cristiana y que ya, digamos, el creyente tiene un papel único ahí y no reconocer la realidad de lo que hay, ¿no? ¿Acaso no hacen, como decíamos, mejor trabajo, mejor arte, mejor política, muchos no cristianos, ¿no? Que cristianos? Esto que es algo obvio, sin embargo, cada vez hay menos evangélicos que lo entienden o lo creen o lo aceptan, ¿no? Porque me dicen, bueno, ¿cómo va a ser mejor un partido, un gobierno que no sea con cristianos? Siempre será mejor, claro. Claro, pero eso, ¿en base a qué lo demuestras, no? Primero en la Biblia, ¿dónde está esa agenda, no? Toma el poder lo antes posible, ¿no? Y de la mejor manera allá donde vayas. Esto no es parte de la misión apostólica. Y tú ves cómo van, dónde van, y realmente no hay un programa de llegar a alcanzar el poder en ninguna de estas ciudades o lugares, incluso a los que se ven que están en el Imperio Romano, ¿no? De alguna forma, aparte de que están en posiciones muy humildes, que son casi esclavos a muchas veces dentro de la casa del emperador, ¿no? En ningún momento hay aspiraciones, ¿no? De intenta tener más influencia, ir ganando posición, ¿no? En la sociedad, la cultura. Es ajeno totalmente, ¿no? A la agenda del Nuevo Testamento, esa visión, ¿no? Así que yo creo que hay cierta sabiduría también ahí, ¿no? Yo diría que es un modelo transformador, pero desde la paradoja, ¿no? O sea, esa combinación que ahora aparece en varios autores me parece más acertada. El problema muchas veces de darle nombre, la etiqueta, es que, como decía el libro clásico de Reinhold Niebuhr, las tres que dan, ninguna coincide exactamente con la nuestra, ¿no? Entonces, claro, él no era evangélico y no encuentras tampoco que te diga esta es la vía buena, la que él dice, ¿no? Estaría dentro de esa tercera, pero en una diversidad tal que finalmente no reconoces mucho en qué consiste, ¿no? Se ponen ejemplos, claro, él que tenía una mente liberal, pone ejemplo de cómo, por un lado, el sector progresista protestante, ¿no? Lo que aspiraba pues era ser reconocido en los medios públicos americanos, en el New York Times, en la sociedad bien pensante liberal, ¿no? Americana. Y el sector fundamentalista, por lo que quería ser reconocido por los medios, digamos, que consideraban que eran más conservadores. Pero claro, ¿es eso el modelo transformacional o de conversión? Yo lo dudo. O sea, pero es a lo que aspiran en la práctica, ¿no? Según tu orientación de un lado, aspiras a que te reconozcan, ¿no? Y por eso comprendo, claro, que hay cristianos en ciertos partidos y tal que están encantados porque consideran que en su medio les aprecian, les aceptan, son valorados y respetados, ¿no? Pues si piensan, ya estoy cumpliendo mi misión transformadora de la sociedad. ¿Es eso la visión transformada de la sociedad? No creo que sea, es simplemente eso, ¿no? Tener la aprobación de tu propia tribu, ¿no? O sea, estar ahí, que te toleren y te acepten, mira, este es también uno de los nuestros, ¿no? Yo creo que
tendría que ir más allá y que finalmente siempre será paradójica, nunca coincidirá realmente con ninguna agenda, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta más en la sala? ¿Algún comentario? Bueno, pues sí, ahí. No sé si salirse un poquito del tema, pero lo que se me viene a la cabeza, una cuestión muy práctica de la sociedad española. A la hora de votar, ¿es suficiente pensar en un partido que, por ejemplo, está en contra del aborto? Y para muchos cristianos esto ya es suficiente. Entonces, ¿podrías hablar un poquito de esto? Tristemente, el hablar del punto de vista evangélico de la política hoy se ha vuelto muy complicado. O sea, es como andar en terreno minado, porque estamos peor que nunca, en un sentido. O sea, porque antes había un sector evangélico muy dominante de abstencionismo político, ¿no? Que era un heredero cultural del franquismo, donde mi familia, como en la vuestra seguramente, te decía, no, es que se metió en política, y era como sinónimo de que se hubiera dedicado a la prostitución o al crimen organizado. O sea, la política pertenecía al terreno pues del que el dictador decía, ¿no? Con Franco decía, no, hacer como yo, no os metáis en política, decía Franco, ¿no? Entonces, esa filosofía la tenía la sociedad española totalmente asimilada, ¿no? O sea, política igual realmente a salirse del tiesto, ¿no? O sea, tú ocúpate de lo tuyo, que la política eso no es nuestro. Entonces, claro, la lucha antes era como cambiar esta mentalidad, ¿no? O sea, yo recuerdo, no sé, me acuerdo hablar con Miguel Díaz, por ejemplo, de Remar y tal, que él decía, no, es que el voto es un juramento. Cuando tú haces un voto, estás como, ¿cómo puedes hacer un juramento a favor, comprometer tu vida a favor de algo, ¿no? Y defendía el abstencionismo en cualquier elección, ¿no? Claro, esto ha pasado. Hay grupos como el suyo, claro, que no participan en ninguna elección, pero que realmente no es la postura ya evangélica generalizada, ¿no? El abstencionismo, ¿no? Pero claro, lo que ha pasado es que ha habido un cambio partisano, pero a unas causas, o sea, que militantes extremas, ¿no? En el cual ya solamente poner preguntas o dudas se ve ya como algo extremado. Está pasando un poco como en la sociedad americana, que pues, yo he visto mucho en todos estos foros y tal, que simplemente concebir que un cristiano vote otro partido que el que tú consideras que es el aceptable, ya no es cristiano, sencillamente. O sea, es que se ha llegado en el discurso a un punto tal en que no es que digas es un mal cristiano, a mí me parece una contradicción que tú seas creyente y votes esto, no, es que simplemente ya te dicen categóricamente que esa persona está ya destinada a la condenación eterna, o sea, por el mero hecho ya de la opción política que ha tenido el gobierno que hay. Claro, entonces se ha convertido cada vez más difícil, ¿no? Hablar de esto, ¿no? Porque claro, si hablar de esto ya es una cuestión que se te pone en cuestión tu propia fe, o sea, ya si se duda si eres cristiano o no cristiano, pues claro, ya te acabas callando, ¿no? Porque es que no, es una intolerancia tal a cualquier posibilidad de diferencia, ¿no? Sobre ese terreno que te niegan lo más básico, elemental, ¿no? Claro, la triste realidad. Escuchaba una conferencia que me ha servido mucho para preparar lo de hoy, de Mike Horton. Él tiene un libro nuevo, es muy, muy bueno, un libro interesante en inglés, ¿no? En el cual plantea, ¿no?, el hecho de cómo se ha convertido la cuestión del aborto, ¿no?, que mencionabas, en la agenda política americana. O sea, él dice, claro, yo estoy en contra del aborto, por supuesto, ¿no?, como cristiano y tal, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo ha llegado esto a convertirse en la prueba del algodón? O sea, de que realmente valoras todo programa político, todo lo que hay por esta cuestión. Claro, ¿cómo hemos llegado a esto? Porque obviamente no era el desarrollo histórico. Claro, mencionaba también en otra charla, en otra clase, el caso británico, por ejemplo, ¿no? Me sorprendió hace unos años, estando en Londres, hablando con un predicador, ¿no?, que me enseñaba la casa de Martin Lloyd Jones y me hablaba de Stott y tal, y estábamos comentando en el coche, y me dice, claro, lo que yo no entiendo de ellos es cómo cuando en los años 60 se establece la ley del aborto, ¿no?, que lo permite en la sociedad americana, ninguno de ellos dedicó no un sermón, sino ni una línea siquiera a hablar en contra del aborto, ¿no? O sea, ¿cómo puedes concebir esto, no? Y él, claro, que era muy militante, ¿no?, porque tenía más una hija con síndrome de Down, ¿no?, y veía todo el peligro, ¿no?, de la cultura del aborto y de todo esto. Claro, no le cabía en la cabeza que personas que respetaba, admiraba, grandes predicadores, no hubieran abierto la boca sobre este tema, ¿no? Entonces, claro, a mí me hizo pensar, ¿no? Dijo, claro, efectivamente, es una pregunta que hay que hacerse, ¿no? ¿Por qué no hablaban ellos de ese tema?
Ahora, en el caso de Stott, que yo conocí más, claro, yo no lo conocí de niño, de verle en la iglesia, pero nada más, no traté con él, pero con Stott sí que me dio clase, hablé mucho con él. Él lo veía, como me lo explicaba, que en su momento lo vio como un mal menor, o sea, él lo entendía, si esto se da en esta sociedad y es una realidad entre no creyentes, que sea de la mejor manera posible, ¿no? En vez de por a abortistas que lo hagan en condiciones ínfimas, pues que sea así. O sea, lo veía como muchas cosas que hay en la sociedad que él no aprueba, que no aceptaba, pero que entendía que dentro de esos males, ¿no? Pues que sea lo más controlado posible, ¿no? Que en este sentido, ¿no? Claro, él cuando llegaba el tema bíblico me llamaba la atención, ¿no? Que eso se lo escuché a predicadores bastante fieles antiguos, ¿no? Que había, ¿no? Claro, decían, claro, es que no hay un texto bíblico, ¿no? En el cual se trate el tema del aborto. Claro, te están diciendo que la agenda cristiana es una agenda claramente prohibida por el aborto, pero ¿cuál es la base bíblica? Claro, el texto que encontraba Stott, como dice en su libro de Los desafíos cristianos de hoy, es el texto del Salmo, ¿no? En el cual se dice que el Señor me formó en las entrañas. Claro, este es el único texto que decía él del cual puedes sacar, ¿no? La contradicción del aborto de lo que hay. Pero claro, no son de estos problemas que no encuentras más referencias bíblicas, ¿no? que estos hechos que la asumen, ¿no? Sin embargo, hoy en día es la gran herejía. Te encuentras a gente que le da lo mismo de doctrina 880, le hablas de la Trinidad y dice, bueno, la Trinidad, sí, claro, es muy complicado, quiero decir, o sea, puede ser, y te relativiza a doctrinas fundamentales que la Iglesia se dividió hasta en dos partes, ¿no? En la historia por eso, y eso le da lo mismo. Y luego llega el tema del aborto y ya es que no eres cristiano simplemente. Si tú tienes ya una postura simplemente de tolerancia, no digo de a favor de, sino simplemente de tolerancia, ya es que has pasado al lado del enemigo y no tienes ya nada que ver, ¿no? Entonces, claro, se ha extremado todo de una cosa. Y luego la gran contradicción que yo veo en esta cuestión es que cuando se valora un programa así, ¿no? De un partido, se mira solamente la prohibición o legalización. Pero claro, no se ve qué valor tiene o qué derecho tiene la vida, ¿no? Y llegas a las contradicciones de la sociedad americana, claro. O sea, se defiende al no nacido por parte de este sector pro vida, pero se opusieron a la cobertura sanitaria del niño. O sea, llegó el caso, no sé si conocéis el caso de Romney, ¿no? Matt Romney fue el que se opuso a Trump cuando él toma el Capitolio, es un republicano mormón, ¿no? Y este mormón quiso sacar una cobertura para la infancia en América sanitaria, ¿no? Se opusieron todos los evangélicos y todos los del Partido Republicano y tuvo que apoyarse demócratas, ¿no? Liberales, el mormón, para poder intentar conseguir una cobertura que no consiguió, claro, porque no logró finalmente el apoyo, ¿no? Pero claro, esto es tremendo, ¿no? O sea, que tú eres tan radical en el defensa del nacimiento de esa criatura, pero te da lo mismo que la criatura viva o muera. O sea, la cobertura sanitaria piensas que no está a la disposición de algo así. Decirme si esto no es una contradicción. Si tú eres pro vida, tendrás que serlo pro vida en todos los sentidos, ¿no? No solamente para nacer. Claro, porque estar a favor simplemente de que alguien nazca, eso no es estar a favor de la vida, es estar simplemente favoreciendo el nacimiento, ¿no? Pero hemos llegado a estas contradicciones que casi si quieres una iglesia a favor de la familia que defienda ese valor, casi tienes que hacerte mormón, ¿no? O sea, realmente, no cristiano, ni evangélico, ni católico, porque los católicos y evangélicos veis que son contradictorios, o sea, llegan a la política y pueden mantener posturas totalmente contrarias a los que hay, ¿no? Entonces, claro, yo lo veo el tema demasiado enmarañado, ¿no? Para ver las cosas tan claras como la ven algunos, ¿no? O sea, no, es que esto está a favor, esto está en contra. Yo veo que este es un tema que que está muy manipulado, ¿no? Y que no puede ser en modo alguno la agenda que como te determina todo, ¿no? Sí. Bueno, ¿alguna intervención más? Sí, un segundito. Carlos Escaño. ¿Será Sadiq Khan, el alcalde de Londres, ese gobernante musulmán más preferible que un cristiano de entre los Tories? Sí, es una buena pregunta, sí. No conozco mucho su caso, pero me acuerdo de otro que hubo antes, que me acuerdo que estaba yo estudiando con Stott cuando se hizo famoso.
y había ya esa discusión, ¿no? Pues tenía un hombre que tenía muy buen testimonio, ¿no? Mientras que un famoso evangélico que tuvimos en el partido liberal, en Inglaterra, aparte del conservador y el laborista, había un partido socialdemócrata, liberal, que surgió como una tercera vía, ¿no? Y el líder durante mucho tiempo, Simon Hughes, era evangélico, era uno de los pocos políticos evangélicos que estaban en el Parlamento británico, y acabó con un escándalo, pero de estos tremebundo, ¿no? Tanto moral personal como de corrupción, de todo, ¿no? Y entonces surgió todo este tema, ¿no? O sea, bueno, si este era nuestro hombre en la política, ¿a quién estamos apoyando? O sea, realmente se abrieron los ojos de muchos de la simpleza que era, ¿no? De vamos a votar la opción evangélica a ver que esto salga adelante, ¿no? Y ves que las cosas no funcionan. Yo creo que era una persona, yo le conocí porque él invitó esto a veces a hablar en la escuela donde estaba, y era un hombre honesto, sincero. Lo que ocurre es que, claro, como todos, tenía grandes contradicciones, ¿no? Y esto es lo que salió finalmente a la luz, ¿no? Pero estaba intentando, digamos, hacer su papel ahí, ¿no? Claro, vete a saber que si se da mejor, ¿no? La providencia yo creo que también te da una perspectiva retrospectiva de las cosas, ¿no? Entonces, claro, en el momento presente es muy difícil siempre juzgar o evaluar algo. A lo mejor con la vista del tiempo, ¿no? Y la perspectiva ves que providencialmente a cierto tipo de gobiernos pueden haber sido mejores o peores, pero finalmente, como te muestra, yo creo, la propia palabra, y lo han entendido muchos cristianos, ni siquiera en este mundo tenemos la garantía finalmente de hacer una lectura correcta de la providencia. O sea, quién sabe, cuando estemos en su presencia igual nos sorprenderemos, ¿no? El tema siempre te lleva a la famosa ciudad de Dios de Agustín, ¿no? Porque esto es un tema de libro, ¿no? De Barual. O sea, Agustín se plantea una pregunta: la toma de Roma, ¿no? por los paganos, ¿esto qué es? ¿Es la vindicación de Dios de que era realmente Roma pagana y debía ser cristianizada? ¿O todo lo contrario, ¿no? Es el castigo que trae Dios sobre... o sea, todos los actos de la providencia tienen como esa doble lectura que dice Agustín. O sea, por un lado puedes verlo como un acto de bendición, o puede ser todo lo contrario, ¿no? Un castigo o una condenación, bíblicamente. Claro, bíblicamente ves como ciertos gobiernos, es como que el Señor lo concede: mira, este es el gobierno que Dios te quiere dar, pero es un gobierno, digamos, de retribución, ¿no? De esto quieres, esto recibirás, ¿no? O sea, entonces se lo da en la providencia de Dios. Y otros que parece, claro, como una bendición de Dios que ha dado a ese gobernante. Por eso el tema de la providencia, pensando mucho últimamente sobre ello, claro, te quedas finalmente con esa inseguridad, que tampoco puedes leerla desde nuestra perspectiva humana. Claro que hay una providencia. Yo creo que Dios gobierna todas las cosas para nuestro bien, ¿no? Eso no hay ninguna duda, ¿no? Y por eso debemos amarle y confiar que Él es bueno, ¿no? Pero no entiendes muchas veces la mano de Dios y cómo funciona, ¿no? La famosa pregunta, otra de manual, ¿no? Hitler, ¿no? Hitler, este era el gran problema de los cristianos alemanes. Claro, los cristianos alemanes podemos decir qué barbaridad, cómo podía llegar a ser cristiano alguien así, ¿no? Pero claro, ellos creían sinceramente que Hitler era el hombre que Dios había puesto, y además los alemanes habían elegido, o sea, por elecciones. O sea, ¿quién iba a cuestionar al Führer, no? Era el legítimo gobernante. Enfrentarse al Führer para ellos era desobediencia civil, o sea, era no aceptar lo que Dios había puesto, y de Romanos 13 está ahí, ¿no? El gobernante que Dios ha establecido, eso era. Entonces, claro, tenía que ser desde otra teología, otra visión, los Países Bajos, otros lugares que la ocupación la recibían con violencia, ¿no? Entonces se crearon una resistencia y participaban los cristianos en cargarse al soldado nazi de turno que estuviera en la calle, ¿no? Sin problema de conciencia. ¿Por qué? Porque entendían que no era el hombre que Dios había puesto. Pero claro, hubiera sido distinto si hubiera sido su nación. Claro, como era una ocupación extranjera, estaba claro que no era el suyo, ¿no? Pero claro, los alemanes era el suyo, era su hombre, era el que ellos tenían, ¿no? Es que yo no me atrevería a ponerme en su lugar, ¿no? Las opciones que tienen realmente son difíciles de leer la providencia. ¿Esto qué era? El propósito de Dios, ¿no? Bonhoeffer está atormentado en la prisión los últimos días antes de ser ejecutado, ¿no? Porque él tampoco sabe cómo leer todo esto, ¿no? Pues él ha participado en una conspiración para matar a Hitler, está recibiendo lo que él cree el castigo
O sea, él en ningún momento cuestiona, él cree que es lo que le corresponde ser ejecutado por ello y nunca hay la menor victimismo, ¿no? De decir, bueno, aquí estoy, que tengo que aceptar simplemente esto, ¿no? Él cree que es justo que él reciba la condena que va a recibir, ¿no? El ser ejecutado. Pero al mismo tiempo entiende que esto es como un castigo para su iglesia, o sea, que como su iglesia se ha apartado de Dios y ya no tienen el seguimiento de Jesús, que era el verdadero cristianismo, pues les ha caído el castigo de Dios de que la iglesia va a desaparecer de la faz de la tierra. Para ellos, claro, para Alemania. Entonces empieza a especular ya al final de su vida estos pensamientos tan curiosos, ¿no?, que tiene Bonhoeffer. ¿Qué lugar hay para la fe después de la iglesia, ¿no? Que cuando acaba el cristianismo, qué confianza o esperanza tenemos, ¿no? Y es como para si a él se hubiera derrumbado ya todo lo que se llamaba el cristianismo e iglesia, y por eso es que lo utilizan los teólogos seculares, ¿no? Los teólogos seculares empiezan a decir que eso es el futuro de la teología, una teología más allá de la iglesia, más allá del cristianismo, en lo que ha quedado después de las ruinas, cómo mantienes la fe o la esperanza. Pero yo creo que están descontextualizando lo que fue el pensamiento de Bonhoeffer, que es la providencia, o sea, cómo juzgas que Dios ha permitido que este tipo, mira que le intentaron matar a Hitler, ¿eh? O sea, es que es increíble la cantidad de intentos que hubieron para acabar con él. Oye, todos salían mal, ¿no? Es como Castro en Cuba, ¿no? O sea, tenían todo tipo de intentos de cargárselo, pero siempre fallaba, la cosa no salía en su sitio. O sea, incomprensible, ¿no? O sea, dice, bueno, si le hubieran quitado de la faz de la tierra, se hubieran ahorrado el holocausto y los 6 millones de judíos muertos y todo lo que hubiera acabado. O sea, ¿por qué Dios no permitió que uno de ellos acertara, ¿no?, y le diera el tiro finalmente y acabara la OPA de esto? O sea, ¿cómo entiendes esa providencia? Claro, yo creo que es el problema de estos creyentes, estos hermanos en la fe, ¿no? O sea, que vivían sus tiempos y no entendían cómo se había podido llegar ahí, ¿no? Él, por ejemplo, entiende los salmos imprecatorios, ¿no?, estos de estrella a los niños contra las piedras y todo esto, ¿no?, como una oración justa, ¿no?, de Dios ante la injusticia, ¿no? O sea, decir que, bueno, que Dios quite de en medio a este hombre. Pero claro, la oración suya no era contestada, porque por muchos salmos imprecatorios que él tomara, no quitaba a Hitler de por medio, ¿no? Y tuvo él que formar parte de la conspiración para ver si ya finalmente lo acababan con él, ¿no? Pero claro, es el dilema de la fe, ¿no? Por eso le podemos pedir al Señor también, sí, en oración, ¿no? Yo creo que si no hay más preguntas, que Él nos ayude, que nos dé, porque somos malos jueces de nuestra propia situación, ¿no? Somos responsables de nuestra generación, no de las pasadas. Es fácil juzgarles a los que han vivido antes que nosotros, ¿no? Pero desde luego que dudo también que nosotros estamos cumpliendo nuestra misión en la nuestra, ¿no? O sea, que el Señor nos ayude, ¿no? Y que cada uno en su área pueda ocuparse en lo suyo también tranquilamente y honestamente hacer su trabajo, lo que le corresponde en la vida, usar sus manos, ¿no? También con buen testimonio de fuera. Acabamos. Hay una pregunta más. Bueno, pues yo creo que ya solamente despedirnos, darte muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por tu aportación a nuestro crecimiento